analizar con usted esto aún más profundamente. Ahorita hablamos de vacunación, ahorita hablamos de lo que usted quiera, pero déjeme retomar esto porque le encuentro un hilo conductor. Ahí le va. Y grábeme, don David. Como contexto, lo que publica Álvaro Delgado en la revista digital electrónica Sin embargo MX. La Universidad de Guadalajara, la UDG, cuyo jefe máximo es el exrector Raúl Padilla, pagó casi $1,5 millones de pesos a la editorial Clio, dirigida por el historiador Enrique Krause, para producir conjuntamente un documental ¿sobre qué? Sobre el populismo y hacer una ponderación crítica del gobierno de la 4T. ¿Sobre qué era el documental? Sobre el populismo. Bueno, ayer, que el INE, el Instituto Nacional Electoral, puso este tuit. Te esperamos hoy en la presentación de Yo, el pueblo, cómo el populismo transforma la democracia. ¿Qué? Ahí le va otra vez. ¿Cómo el populismo transforma la democracia? Con la participación del consejero Ciro Murayama en el marco de este evento virtual Filey 2021 del 23 de abril al 2 de mayo. A ver, ahí le va el hilo conductor. Ciro Murayama, para ser crítico del populismo, el consejero del INE, señalado de ser un árbitro sesgado para apoyar al PRIANREDE contra López Obrador, contra Morena y contra la 4T. ¿De qué va a hablar? De populismo. ¿De qué es el documental que le están pagando a Enrique Krause de la UDG casi $1,5 millones de pesos? Sobre el populismo. Por favor, compañeros, veamos y escuchemos, porque esta es una transmisión abierta, promovida por el INE, es de INE TV esta transmisión, con Ciro Murayama, precisamente en su papel de golpeador de López Obrador y de la 4T, y lo analizamos con la doctora Leticia Calderón Chelius. Échele, Ceci. Cómo el populismo transforma la democracia. Nadia Urbanati estudia el populismo como proyecto de gobierno que transmuta los principios y reglas de la democracia al grado de desfigurarla. La autora identifica que el populismo no es sinónimo de fascismo, pero que comparte bordes borrosos con este y la democracia, situándose a medio camino entre ambos. El populismo aparece como un parásito que se engendra y crece en la democracia, pero que también se extingue en ella, abriendo paso a otro régimen, quizás autoritario, dictatorial o fascista. El fenómeno del que se ocupa Urbinati, si bien puede rastrearse desde el siglo XIX, es el que se ha extendido en los últimos años tanto en democracias occidentales consolidadas como en las emergentes. Propone leer al populismo como una estrategia para llegar al poder que emplea procedimientos democráticos con fines no democráticos, cuya esencia es la negación de la legitimidad del pluralismo político y de los mecanismos de intermediación entre gobierno y sociedad. Los populistas pueden ser de izquierda o derecha, no necesitan un programa de políticas claro, basta con que usen un lenguaje de condena, que acusen a los enemigos del pueblo de corruptos e inmorales y que declaren que el líder populista está decidido a llevar al pueblo al poder. Urbinati se interesa por analizar y discutir no tanto lo que el populismo es, sino lo que hace una vez que gobierna, cuando trastoca el significado de mayoría para volverse una suerte de mayoritarismo, donde las opiniones y las decisiones que se oponen al pueblo populista son castigadas, ridiculizadas y rechazadas como una conspiración de las élites. El populismo deviene en exclusión de las minorías políticas y en negación de la discrepancia. En el populismo, en vez de la representación de la pluralidad por el Parlamento, se pretende la encarnación del pueblo en el líder. La diversidad de actores se sustituye solo por dos jugadores: el pueblo y el líder. La consecuencia es que un líder populista en el poder debe crear una nueva forma de democracia para sobrevivir,
y esto a su vez crea el riesgo de que el líder destruya las instituciones y los procedimientos democráticos de manera que resulte fatal para todo el sistema político y administrativo. Ello hace imposible la estabilidad en y de un gobierno populista. Cito, el populismo en el poder está condenado a ser desequilibrado como si estuviera en una campaña permanente o a convertirse en un nuevo régimen. No puede darse el lujo de ser un gobierno democrático, entre otros, porque la mayoría a la que representa no es una mayoría entre otras, es la buena que existe antes de las elecciones y al margen de ellas. Fin de la cita. Si bien el populismo no prescinde de las elecciones, tampoco les concede su cualidad como procedimiento fundamental que permite la expresión y recreación del pluralismo intrínseco a las sociedades complejas. Para el populista, las elecciones no producen reconfiguraciones políticas, sino que constatan la existencia de una mayoría auténtica, afirmando así la legitimidad no solo numérica, sino moral del líder y de los suyos sobre el resto. Se podría decir que el populismo utiliza las elecciones como plebiscitos y al hacerlo las desfigura, nos dice nuestra autora. No sorprende entonces el inexistente compromiso democrático de los populistas con los resultados electorales cuando no les favorece. El populismo tiene fobias persistentes hacia el sistema de partidos, los medios de comunicación, los intelectuales, que invariablemente identifica con la élite, con el sistema y como un obstáculo a su causa. Un común denominador de los populistas es su airada denuncia de la corrupción, pero también lo son la extendida práctica del nepotismo y el reparto de favores a cargo de los recursos del Estado para preservar su mayoría. Ya, a ver, Ceci. Doctora, ¿ha quedado claro el hilo conductor? Parecieran lejanos los personajes para muchas personas, pero no sé si estoy exagerando y métame un coscorrón si usted piensa de otra manera. Ya sabe que somos amigos y la quiero mucho y la respeto mucho, pero he encontrado este hilo conductor con lo que destapa Álvaro Delgado de un documental que ocuparía a Enrique Krause para hablar del populismo y ser críticos de la 4T, y las participaciones en estos foros de Ciro Murayama, dizque parte del árbitro imparcial, pues para citar a una autora o leer estas diatribas. O ¿qué piensa, doctora, de esto que propongo como reflexión? Vicente, es que el populismo se ha vuelto el mantra de nuestros, intelectuales visibles, en esta lógica que mencionaba yo antes, de que son los que la televisión enarbola o los que son personajes públicos por una serie de razones. Entonces, se vuelve un mantra que repiten incansablemente, pero además, con esta idea, incluso en su propia observación conceptual, dice, bueno, pues puede haber un populismo de derecha, puede haber un populismo de izquierda, de democrático o autoritario, o sea, es un concepto amplio. En todo caso, y mira que hay gente que es experta en esto, podría discutirlo con muchas referencias y por horas y horas. Aquí lo que me llama la atención, y fíjate que es muy reciente y es de estos últimos días, es la aparición de esta información del video de Krause, financiado por una institución pública mexicana que en todo caso, insisto, tendría que haber destinado el recurso primero a quien dentro de su institución podría haber hecho un trabajo al respecto. Bueno, luego, el libro de Bartra también habla de lo mismo. Un libro que apareció hace mes y medio, y que ha tenido todos los reflectores de manera interesante. Ese libro la gente no lo ha leído, solo lee el título, pero no ha leído su contenido. No me voy a extender en eso, pero un día platicamos al respecto. Por cierto, nada más, doctora, nada más para acotar, el libro, a la presentación del libro fue invitado Ricardo Anaya. Ya con eso dijimos todo, perdón. Y luego se quejan de que el presidente López Obrador lo señala en la mañanera. Perdón, doctora. Y no se lo deja tú quien lo invite, ¿no? El asunto, digamos, que no es cualquier cosa, por supuesto, pero es la cantidad de reflectores que ha tenido un libro que, insisto, si alguien lo lee, se va a dar cuenta que son las reflexiones que el autor hizo en sus editoriales, en sus columnas que escribió durante varios meses, incluso un par de años, en el periódico Reforma,
en las cuales, por cierto, no le atina a una sola de las observaciones que él está suponiendo que va a ocurrir. Él dice, no va a haber forma de que gane la oposición porque el PRI es muy fuerte, ¿no? Bueno, y después dice, bueno, creo que me equivoqué porque no voy a alcanzar a ver. No le atina a una sola. Entonces, no les invito a leer el libro, pero yo con mucho gusto les adelanto que es un recopilado de las propias columnas del señor, del doctor Bartra, que después él a su vez reanaliza. Entonces, digamos, el título es lo que es interesante, pero yo lo quería juntar también con otro detallito de esto que tú estás tratando de ver como un hilo conductor, que no es tan simple porque tienes toda la razón, hay conexiones. Aparece un tuit ayer de Leo Zuckerman que, digamos, trata de jalar a su artículo en difusión en este momento, pero el detalle es que él dice, si la mayoría, al final de cuentas, no se gana por elecciones, bueno, quienes se oponen podrían imputar que la intervención del presidente tuvo una clara influencia en ese resultado, y con eso, bueno, descalificar al proceso electoral. Vicente, es gravísimo lo que estamos oyendo, porque si te das cuenta, son voces, una por aquí, una por allá, y al final todas están hablando de una noción que tiene que ver con que la democracia era, hasta que empezó este sexenio, digamos, el proceso electoral que lleva vía las urnas a quien el pueblo quiere, efectivamente, que me disculpen, pero eso está hasta en la Constitución de Estados Unidos. La primera palabra que se menciona tiene que ver con el pueblo. Entonces, aquí el asunto interesante es cómo ya se volvió esta democracia pues no tan cómoda, porque resulta que cuando no hay forma de darle la vuelta, ahora hay una forma, Vicente, que es con amparos. Ahora están usando el Poder Judicial para vía de los amparos detener lo que antes era imposible detener con amparos. Leyes, iniciativas que se impusieron y que aunque hubo amparos, no se lograron detener, y ahora todos los amparos se aprueban. Bueno, dicho esto, esta presentación que tú me pusiste aquí del libro del que está hablando el consejero Murayama, es interesante porque se utilizan palabras muy, digamos, que redundan en esta idea de que el populismo es esta cosa oscura que no entendemos, es ese líder carismático, maligno, que en el fondo lo que quiere es controlar las mentes de las personas y que no nos damos cuenta, porque además somos ciudadanos inocentes y tarados, ¿verdad? Seguramente nos dejamos llevar por ese líder mesiánico, que es la otra palabra favorita, que va contra la democracia, que entonces, bueno, se contradice porque si ese líder llega a partir de las urnas, pues entonces tal vez todo el proceso o todo el modelo tendría que ser revisado. Porque entonces si la propia democracia construye a sus propios monstruos, como suele ocurrir con cualquier sociedad, por supuesto, bueno, quiere decir que también construye sus candados, Vicente. Y sus candados son el proceso electoral, que aquí este buen hombre menciona como, bueno, el uso plebiscitario del liderazgo. Bueno, discúlpame, Vicente, pero esta gente tiene años trabajando proceso electoral para saber muy bien que toda elección intermedia tiene una parte de plebiscito, en el sentido de que ratifica o cuestiona, como ha ocurrido la mayoría de las veces, el ejercicio ya en el poder de quienes están en dicho poder. Entonces, sí me parece muy grave, y por eso el hilo conductor nos lleva a que empecemos a marcarlos y a jalar los hilitos. Uno lo dice en un tono, otro lo dice de otra manera, y hay que estar precavidos, porque es una construcción que parece muy, retomo otra vez la palabra, intelectual, muy conceptual, y que que empieza a generar todo un discurso que, claro, se cubre en una sapiencia y de una forma de mostrarlo que quienes no estamos en ese expertise, avasalla, Vicente, y no hay que permitirlo, porque en realidad está engolosinado en ese discurso. Fíjate, el populismo no es eso que pensamos, pero los bordes borrosos que pueden llevar al fascismo, que es parasitario. Y las palabras, Vicente, mira, me lo voy a echar con calma este video, porque creo que lo que hacen es justamente como el vendedor de feria, que ¿dónde quedó la bolita? Y ahí es donde empezamos a caer y repetir conceptos que ni son lo que están diciendo, y en todo caso son construcciones justamente conceptuales
para tratar de ubicar un tipo de gobierno, otro tipo de gobierno, pero que no necesariamente pueden encasillar el ejercicio del poder, Vicente. Me parece bien grave lo que estamos viendo. Precisamente sobre